Bueno, en el marco de nuestra celebración, seguimos con la segunda conferencia del día, que está a cargo del profesor Albio Márquez, ¿sí? El profesor Albio Márquez es economista, magíster en administración, doctor en ciencias humanas de la Universidad de los Andes. Está adscrito al grupo de investigación GRIP del Centro de Investigaciones Agroalimentarias Edgar Abreu. Es el director del Instituto de Investigaciones Económicas, coordinador del posgrado de Economía y jefe de la Cátedra de Política Económica en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes. La ponencia del profesor versa sobre las perspectivas de intercambio comercial colombo-venezolano en el marco de la reconstrucción de las relaciones binacionales. Profesor Albio, adelante. Gracias. Ante todo, muy buenos días a las distinguidas personas que hoy nos acompañan, al señor decano, profesor Raúl Huisi, y a nuestros queridos estudiantes y al personal que nos apoya en esta actividad de hoy. Doy gracias al decanato de la FACES ULA por haberme invitado a este ciclo de conferencias que forma parte de las actividades programadas para celebrar el 64 aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes. Hoy venimos a conversarles sobre las perspectivas del intercambio comercial entre Colombia y Venezuela en el marco de la reconstrucción de las relaciones binacionales septiembre 2022. Comencemos entonces. En principio, vamos con la siguiente lámina. Allí está la tesis que queremos colocar ante su consideración el día de hoy. Los agentes económicos colombianos aún muestran preferencia por algunos de los bienes que los productores venezolanos elaboran con algunas ventajas competitivas y que fueron precisamente la fuerza que tomó nuestro intercambio comercial con el país vecino en los años 90 en el marco de la Comunidad Andina de Naciones. Ahora bien, para nosotros aprovechar esta oportunidad, tenemos que estar conscientes de que es necesaria una recuperación sostenida del aparato industrial vinculado a los sectores que precisamente muestran estas potenciales ventajas comparativas en el mercado colombiano. Para ello es necesario entonces, además de un restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales plagadas de armonía, un cambio en el modelo de desarrollo venezolano. Y además, por supuesto, un cese de las sanciones unilaterales que afectan a sectores importantes de la economía venezolana. Para justificar estas afirmaciones que he planteado ante este auditorio y ante la gente que nos acompaña a través de los medios digitales, entonces vamos a presentar una serie de hechos estilizados que nos van a permitir entrar en contexto con respecto a esta discusión. Por favor, seguimos.
Podemos ir a la siguiente. Tomando las ideas planteadas por Gutiérrez, Márquez y Rosales en una investigación recientemente terminada con respecto a la integración económica entre Colombia y Venezuela, en un proyecto de investigación financiado por el CDCH-PA de la Universidad de los Andes, se afirma que en función de la geografía, la historia y la cultura, y por supuesto lo económico, Colombia y Venezuela están unidos desde hace mucho tiempo y yo diría que para siempre. Entonces, es innegable que las relaciones diplomáticas, comerciales entre estos dos países vecinos son difíciles de ignorar, forman una parte crucial de las economías de ambas naciones. No solamente a Venezuela le interesa el intercambio comercial con Colombia, sino que a Colombia le interesa muchísimo, y lo pongo en mayúsculas, el intercambio comercial con Venezuela. Más adelante justificaré este énfasis que doy al interés de Colombia con respecto a el mercado venezolano. Entonces, son dos naciones imposibles de separar. La geografía, la historia, la cultura y lo económico las unen desde siempre y para siempre. Podemos ir a la siguiente, por favor. En este marco de ideas, pueden ustedes entonces apreciar allí una gráfica o dos gráficas que nos muestran el comportamiento del intercambio comercial colombo-venezolano a lo largo de los años 90. Durante esta década, en el marco de un nuevo regionalismo, se establecieron entre ambos países los mecanismos necesarios para ir progresivamente mejorando el intercambio comercial. Incluso Venezuela comienza a participar de forma vigorosa en la comunidad andina y esto mejora sus posibilidades de comercio tanto con Colombia como con los demás miembros de este mecanismo de integración suramericano que tiene sus orígenes por allá en los años 60. En la gráfica del panel izquierdo, ustedes pueden ver allí la línea superior nos marca el comportamiento del intercambio comercial en este periodo, desde 1991 hasta 1999. Ustedes pueden ver que en los años iniciales de esta década, las compras que Colombia le hace a Venezuela, en otras palabras, las exportaciones de Venezuela hacia Colombia, se encuentran por debajo de las compras que Venezuela le hace a Colombia, provocando entonces que en estos años iniciales Venezuela tenga una balanza comercial negativa con respecto al intercambio con Colombia. Esa situación cambia luego de 2 o 3 años de esa década de los 90 y en la mayoría de los años que conforman esta década, la situación es contraria. La situación se vuelve favorable a Venezuela en cuanto al intercambio comercial. Las exportaciones de Venezuela hacia Colombia superan significativamente las importaciones que de productos colombianos hacen los venezolanos. Ustedes pueden ver entonces en el panel de la derecha las distintas columnas que
nos muestran una situación superavitaria para el caso venezolano en cuanto al intercambio comercial. Sin embargo, finalizando la década, años 1998, 1999, este comportamiento se revierte y el intercambio comercial vuelve a ser favorable para Colombia. De allí vale la pena tener en consideración entonces que durante toda la década de los 90, en primer lugar, el intercambio comercial se incrementa de manera importante entre ambas naciones. Y en especial también el hecho de que en la mayoría de los años que conforman esa década, la situación en cuanto a balanza comercial es satisfactoria para Venezuela. Todo esto en el marco de la comunidad andina. Sigamos un poco con los hechos históricos respecto al intercambio comercial. Allí tenemos un horizonte de tiempo más extenso que corre desde 1991 hasta el 2015. Pueden ver ustedes allí las exportaciones de Venezuela hacia Colombia, en este caso representadas por las columnas o barras que ustedes ven que se van desarrollando o evolucionando a lo largo de toda la serie de tiempo que allí se muestra. La línea que está inmediatamente arriba de esas columnas muestra las compras que hace Venezuela a Colombia, es decir, las importaciones que nosotros los venezolanos hacemos desde Colombia. La siguiente línea, la más alta en el gráfico, entonces nos indica o nos muestra el comportamiento del intercambio comercial, que sería en este caso la suma de las exportaciones que Venezuela hace a Colombia más las importaciones que los venezolanos hacemos de Colombia. Es lo que se llama en el gráfico las X-Col más las M-Col, exportaciones hacia Colombia, importaciones desde Colombia. Déjenme advertir que todas las cifras que se muestran en esta presentación se obtienen a través de la técnica de espejo y sobre el uso de las bases de datos de organismos internacionales como es las Naciones Unidas, específicamente las bases de datos de comercio exterior de las Naciones Unidas, y por otra parte las bases de datos sobre comercio internacional de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Se hizo de esta manera debido a la opacidad de las cifras que muestran los organismos gubernamentales de Venezuela. Si nosotros buscamos en medios digitales o en medios físicos las cifras correspondientes a comercio internacional dadas a conocer por los organismos gubernamentales de Venezuela, no vamos a poder llegar más allá del 2014 e incluso con muchos vacíos antes del 2014. Por eso entonces es que mediante la técnica de cifras espejo y basándonos en bases de datos internacionales podemos llegar mucho más allá, incluso hasta el año 2021, como lo veremos dentro de un momento. Entonces, valga esa advertencia de carácter metodológico. Es importante que nosotros en esa gráfica tengamos en consideración el comportamiento del intercambio comercial y que caigamos en cuenta que el comportamiento de este intercambio tiene que ver con el comportamiento de las ventas
de bienes colombianos hacia Venezuela. Es decir, que el comportamiento del intercambio está marcado significativamente por el comportamiento que tengan las importaciones que Venezuela hace desde Colombia. Es esa la variable que determina la magnitud del intercambio. Como lo decíamos en la gráfica anterior, entonces en los años 90 hasta el año 98, allí la situación fue favorable para Venezuela. Las exportaciones hacia Colombia superaban las importaciones desde Colombia, situación que cambia a partir de 1999, 98, 99, y de allí en adelante, como ustedes pueden ver en la gráfica, esta es una situación que se vuelve recurrente y así será hasta los tiempos actuales. Es decir, que las ventajas que tenía Venezuela en cuanto a intercambio comercial con Colombia en los 90, luego de los años 2000 se desvanece. Es importante tener en consideración, y ustedes pueden verlo al observar la tendencia que tiene el intercambio comercial, pues ciertamente hasta el año 2008 nosotros podríamos hablar de una tendencia significativamente creciente de ese intercambio comercial. Vuelvo y repito, marcado por las compras de Venezuela desde Colombia. En el caso de las exportaciones de Venezuela hacia Colombia, que son las columnas que están en la parte inferior del gráfico, no las negativas, sino las que tienen sentido positivo, las que están por encima de cero, ustedes pueden ver que comenzaron con una tendencia creciente, pero luego de los años 2000, su comportamiento es hacia el deterioro. En otras palabras, la cantidad de bienes que se vendían a Colombia va disminuyendo progresivamente. Una situación que se vuelve dramática al final de los años 2000, específicamente de su primera y su segunda década. Entre el año 2004 y 2008 pueden ustedes apreciar un crecimiento exponencial del intercambio comercial. Bueno, esto estuvo muy ligado a eso que se llamó el superciclo de precio de las materias primas. Los venezolanos tuvimos en las manos un elevado poder de compra en el extranjero. Bueno, una buena parte de ese elevado poder de compra se destinó a traer productos desde Colombia. Entonces, por eso es que ustedes ven allí que vuelve a ser el comportamiento de las importaciones de Venezuela desde Colombia lo que marca el comportamiento del intercambio comercial. Ciertamente hay una ligera recuperación en las exportaciones de Venezuela hacia Colombia, pero yo diría que muy poco significativo. La balanza comercial, entonces, luego de los años 90, vuelve a mostrar un comportamiento negativo para Venezuela y a favor de Colombia en este intercambio comercial. Vamos a seguir, por favor. Acá en esta gráfica tenemos un horizonte de tiempo aún mayor. Las bases de datos internacionales, mirando las cifras reportadas por Colombia, insisto, todas estas son cifras reportadas por Colombia con respecto a exportaciones y importaciones con Venezuela. Entonces, en estos reportes, en los cuales llegamos incluso hasta el año 2015, 2021 allí, nosotros podemos apreciar
que el deterioro del intercambio comercial que ya veíamos que se hacía presente desde el 2008 continúa de manera importante. Y el intercambio comercial cae sostenidamente. Sigue siendo el comportamiento de las importaciones que Venezuela hace desde Colombia la variable que determina el comportamiento del intercambio comercial. Aún más marcado es el deterioro de las exportaciones de Venezuela hacia Colombia. Las barras que ustedes ven o columnas que ustedes ven en la parte inferior del gráfico. Y la tendencia de la balanza comercial no cambia, está deficitaria para Venezuela, favorable para Colombia. Entonces, allí podemos nosotros apreciar que desde los años 2000 y hasta tiempos recientes, el intercambio comercial entre Venezuela y Colombia siempre ha sido favorable a Colombia, al menos luego de los años 2000. Y podríamos apreciar allí algunas balanzas comerciales que son sumamente favorables para Colombia. Quiero hacer énfasis en esto para luego entonces discutir la afirmación que traíamos al principio de la exposición. Podemos ir a la siguiente, por favor. Nuestro gran maestro en estos temas, el profesor Alejandro Gutiérrez, siempre nos dice que además de que es importante cuánto se exporta y cuánto se importa, también es igual de importante qué se exporta y qué se importa. Bueno, allí hice un recuento histórico de los productos que han estado en las 10 primeras posiciones en cuanto a exportaciones e importaciones hacia Colombia y desde Colombia. Entonces, en el caso de los años 90, específicamente para el año 98, donde Venezuela alcanzó récords históricos en cuanto a magnitudes de exportaciones hacia Colombia, ustedes pueden ver allí una variedad de productos que con seguridad llama su atención y que dan muestra del intenso intercambio interindustrial e intraindustrial que se dio entre estos dos países en aquellos años en el marco de la comunidad andina. Ustedes ven, por ejemplo, mercados dinámicos como el mercado de los vehículos. Vehículos iban de acá hacia Colombia y de Colombia hacia acá. Las empresas que ensamblaban vehículos en Venezuela, cierta parte de su producción la dirigían a Colombia y lo mismo ocurría en Colombia. Las empresas que allí ensamblaban vehículos dirigían algún volumen de producción hacia el mercado venezolano. Pero también lo ven ustedes en los electrodomésticos, también lo ven ustedes en los materiales elaborados por las industrias siderúrgicas del país. Entonces, para los años 90 hay un intenso intercambio comercial entre Colombia y Venezuela, pero además de ser intenso, es bueno tener presente que ese intercambio comercial era sumamente diversificado. La cantidad de bienes que Venezuela exportaba a Colombia era variada, tenía un gran espectro o estaba constituida por un gran espectro de partidas arancelarias de distinta naturaleza. ¿Qué se traía de Colombia en los años 90? Entonces, como le dije allí, algunas materias primas de origen colombiano, vehículos electrodomésticos, incluso ustedes pueden ver allí el área de la bombonería, los caramelos, confitería, es decir, que también era
bastante intenso y diversificado la cantidad de bienes que se traían de Colombia hacia Venezuela. Vamos a decir que los años 90, entonces, en cuanto a cantidad y variedad en el intercambio colombo-venezolano, son los años dorados de esta historia del intercambio comercial entre ambos países. Pasados algunos años del siglo XXI, específicamente llegamos al 2008, aquel pico que ustedes veían en el comportamiento del intercambio comercial. Allí, al listar los productos que Venezuela enviaba hacia Colombia, ya comenzamos a ver una menor variedad de partidas arancelarias o productos. Ven ustedes que las exportaciones comienzan a concentrarse en lo que tiene que ver con la industria siderúrgica, en lo que tiene que ver con productos derivados de la industria química, específicamente los que tienen que ver con la industria química de los hidrocarburos, lo que tiene que ver con hierro, con aluminio y con otros productos muy conectados a estas industrias venezolanas. Pero ya comienza entonces a verse una menor diversificación o una mayor concentración en cuanto a la clase de bienes que se exportaban hacia Colombia. Ya estábamos disminuyendo la posibilidad de exportar una mayor cantidad de bienes. Sin embargo, por el lado de las importaciones y en función del elevado poder adquisitivo que Venezuela tenía en ese momento debido al superciclo de las materias, de los precios de las materias primas, podemos ver entonces que las importaciones que hacíamos desde Colombia siguen siendo bastante variadas, pero con la aparición de rubros que tienen que ver con la industria agroalimentaria o incluso con el mismo sector primario. Donde antes exportábamos, ahora comenzamos a importar. En el año 2015, avanzando un poco en el tiempo, la concentración de nuestras exportaciones en lo que tiene que ver con la industria química, fundamentalmente vinculada a la industria de los hidrocarburos, pues es mayor. Aquella variedad en cuanto a las exportaciones que se veía en los años 90 desaparece. Y el 64% de nuestras exportaciones se centran en productos primarios o transformados con muy bajo grado de tecnología. Entonces, de esa manera, vemos nosotros un cambio significativo en el patrón de comercio tanto de Venezuela con Colombia como de Colombia hacia Venezuela. De un patrón de comercio significativamente diversificado a un patrón de comercio concentrado y concentrado fundamentalmente en el caso de Venezuela en cuanto a sus ventas a este país en materiales, en materias primas, en productos poco procesados de las industrias de los hidrocarburos y la siderúrgica. Eso es importante que lo tengamos en consideración. Bien, vamos a ir entonces a otra parte de esta discusión, abandonando un poco la historia. Por favor, vamos a la siguiente. En agosto del 2015 se declara por parte del gobierno venezolano lo que se conoce como un estado de excepción en una cierta cantidad de municipios a lo largo de los un poco más de 2.000 kilómetros
que conforman la frontera colombo-venezolana. Y esto da pie entonces al cierre de la frontera y a los obstáculos ya de naturaleza institucional, llamémoslo así, a lo que es el intercambio comercial. Allí, en la presentación, se muestra entonces el comportamiento del intercambio comercial luego del 2015. Ustedes pueden ver que el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela se desploma. No hay otra forma de decirlo. Y pueden seguir apreciando que el comportamiento de este intercambio sigue atado al comportamiento de las importaciones que Venezuela hace de Colombia. Estas importaciones caen de manera dramática. Entre otras razones, por favor, y tengámoslo muy presente, la pérdida de poder adquisitivo de los venezolanos en los mercados extranjeros. Las razones, la caída de los ingresos petroleros que se produce en el caso venezolano de manera muy significativa luego de mediados del año 2013. Entonces, ese menor poder adquisitivo viene acompañado por unas medidas de política económica, entre las cuales destaca la drástica reducción de las importaciones de todos los orígenes que antes servían para conformar la oferta agregada venezolana. Y allí no iba a escapar Colombia, por supuesto. Entonces, con menos dinero comprábamos menos productos colombianos, con una menor cantidad de divisas. También vale la pena resaltar en esta gráfica que las exportaciones de Venezuela hacia Colombia prácticamente desaparecen, por no decirlo de una manera más drástica, pero es que como ustedes pueden ver, el tamaño de la columna de las X-Col casi se hace imperceptible. Y eso trae como consecuencia, ustedes pueden ver la gran distancia que hay entre las exportaciones hacia Colombia y las compras que hacemos de Colombia, con cifras oficiales, y allí entonces ven que se sigue acentuando esa situación de una balanza comercial deficitaria para el caso venezolano. Ahora bien, uno podría pensar que esta catástrofe en el intercambio comercial colombo-venezolano es consecuencia del cierre. Bueno, si así lo interpretan, entonces no le prestaron atención a las gráficas anteriores, porque simplemente el desplome del intercambio comercial no es más que la cola de un proceso de deterioro de ese intercambio comercial. Para recordarlo y para tenerlo presente, entonces vamos a mostrar la siguiente gráfica. Allí tenemos la historia completa. 30 años de intercambio comercial entre Colombia y Venezuela. Yo tomé la libertad de violentar un poco las curvas como para suavizar ese pico que se hace presente entre los años 2004 y 2008, culpa de ese elemento externo como fue el elevado crecimiento de los precios de las materias primas. Entonces, dejemos de lado ese pico por allí
y vean ustedes que el comportamiento de el intercambio comercial pues se mantiene bastante similar a lo que se hizo presente luego de los años 2000. Nosotros vemos entonces un intercambio comercial que viene con una tendencia creciente, suave, que tiene sus mayores variaciones a finales de los años 2010, 2012, ya incluso con la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones, que fue en el año 2006, y que pudo haber truncado el intercambio comercial. No obstante, ustedes pueden apreciar allí que el intercambio comercial sigue vivo para esos años, aún ante la salida de Venezuela de la Comunidad Andina. Eso tiene mucho que ver con esas similitudes históricas, culturales, con esos hechos geográficos que nos unen y que dan pie a una de las fronteras más dinámicas de América del Sur. Ahora bien, pueden ustedes también ver allí la tendencia creciente de las compras que Venezuela hace a Colombia. Al menos también hasta finales de la primera década del año, del siglo XX. Y que determina el comportamiento del intercambio comercial. También pueden apreciar allí el dramático colapso de las exportaciones de Colombia hacia Venezuela. En algún momento, específicamente en el año 98, esas exportaciones llegaron a alcanzar la magnitud de 1.500 millones de dólares. Progresivamente fue cayendo a uno de sus mejores números, por allí cerca del 2006, 2008, ubicándose alrededor de 1.300 millones. Pero de allí en adelante, el deterioro o la disminución de los montos exportados a Colombia por parte de Venezuela es acelerado, como ustedes pueden ver allí en la tendencia de las columnas inferiores. Y luego de los años 2000, entonces el intercambio comercial es favorable a Colombia, como lo hemos repetido ya tantas veces. Les decía yo entonces que luego del cierre, luego del año 2015, ustedes pueden apreciar que lo que ocurre es no más que una proyección del comportamiento que se traía en los años anteriores. Pueden ver ustedes el desplome de las exportaciones de Venezuela hacia Colombia, pero también el desplome de las importaciones venezolanas desde Colombia. Es importante que tengamos esto en cuenta para no decir que el deterioro del intercambio comercial fue culpa del cierre. No, hay hechos previos que explican este deterioro prolongado del intercambio comercial entre dos naciones que están llamadas a ser socios naturales. Bien, nos vamos a la siguiente, por favor. Entonces, conversemos ahora sí sobre qué esperar con respecto al desenvolvimiento reciente y en el futuro próximo de este intercambio comercial. Yo me atreví a plantear dos escenarios que incluso podrían dar pie a un tercero, con una mirada mixta. El primero de ellos tiene que ver con el hecho de aprovechar la oportunidad de que
muchos agentes económicos colombianos aún mantienen preferencias por productos venezolanos que tendrían potenciales ventajas comparativas en este mercado. Pero eso implica un proceso de recuperación sostenido que, advierto, va a ser lento, de aquellas industrias vinculadas a los sectores con ventajas comparativas en el mercado colombiano, acá en Venezuela. Otro escenario tendría que ver con el abandono de esas actividades que tradicionalmente han gozado de ventajas comparativas en el mercado colombiano y enfocarnos en nuevas actividades que podrían tener oportunidades en el mercado colombiano, actividades hechas desde Venezuela, productos elaborados en Venezuela o participación de Venezuela en cadenas de valor binacionales. Un tercer escenario, digo yo, que sería lo mejor que podría ocurrir, sería una combinación de estos dos. Nos vamos entonces a la lámina siguiente. ¿Cómo saber cuál de estos tres escenarios podrían ser más viables para estos próximos años, el año 2023 y lo que viene a continuación? Bueno, volvemos a lo que nos enseñó Gutiérrez en su momento. ¿Qué preferencias, qué necesidades tiene el mercado colombiano que Venezuela podría estar dispuesta y tener la capacidad suficiente para satisfacer? ¿Qué importa Colombia en la actualidad? Bueno, como todo país en desarrollo, sus principales exportaciones tienen que ver con tecnología. Teléfonos móviles, aparatos para procesar para procesar datos, computadoras, televisores con pantalla LED, vehículos. Bueno, todo lo que tiene que ver con alta tecnología. Somos nosotros los venezolanos capaces de entrar de manera competitiva a competir en esos sectores en Colombia con productos venezolanos. La respuesta es un no rotundo. Tiene que ver con algo del agro. Son fuertes importadores de maíz blanco, amarillo. Está Venezuela, el agro venezolano, en capacidad de producir excedentes de maíz amarillo que pudieran ir hacia el mercado colombiano. La respuesta es un sí rotundo. Y así podemos ir especulando sobre otra variedad de partidas arancelarias o bienes en los cuales Venezuela podría tener oportunidad para entrar de nuevo al mercado colombiano y recuperar aquello que llamamos las exportaciones de Venezuela hacia Colombia. Me tomé la libertad de subrayar los que tradicionalmente han representado oportunidades para Venezuela. Vean ustedes que muchos de ellos tienen que ver con el sector químico, específicamente el de los hidrocarburos, como el caso de los abonos químicos o minerales, el caso de los productos laminados de hierro y acero, que en algún momento representaron una punta de lanza de las exportaciones venezolanas hacia Colombia. Y de igual manera, otros productos que tienen que ver con el sector fundamentalmente de la industria química,
de la industria de los hidrocarburos y algo de la industria agroindustrial o del sector agroindustrial. Esas son las necesidades. Estos son los productos que más importa Colombia del mundo, lo que más está importando. Ahora bien, ¿qué le está sobrando a Colombia? Bueno, sobrando en términos de poder exportar hacia el mundo. Sinceramente, me llamó la atención, tuve que recostarme en la silla cuando vi el primer producto de exportación que Colombia está colocando en los mercados internacionales. Petróleo. Petróleo, señores. Haciendo conexión con algunas cosas que mencionaban las distinguidas profesoras que me antecedieron. Bueno, lo que nosotros hacíamos muy bien, ahora Colombia también sabe hacerlo muy bien. Entonces, allí hay fuerte competencia con respecto a los mercados de los hidrocarburos. No es un tema de discusión para este momento, pero sería cuestión de comparar las ventajas comparativas de Venezuela versus las ventajas comparativas de Colombia al momento de colocar los hidrocarburos en los mercados internacionales. Muchos de estos avances en materia de hidrocarburos en Colombia pues han sido gracias al contingente de personal altamente calificado que migró de Venezuela hacia Colombia luego del conflicto de los años 2002-2003 en la industria petrolera venezolana. De igual manera, entonces, tenemos a una Colombia que tradicionalmente ha exportado café, por supuesto, pero que también está avanzando en los derivados del petróleo. También está avanzando en la industria química, o mejor dicho, en la industria petroquímica, la industria química ligada al petróleo. Lo ven entonces ustedes haciendo esfuerzos por avanzar en las exportaciones de productos donde Venezuela tradicionalmente había sido un proveedor seguro para muchos mercados. Bien, pasemos a la siguiente pregunta. Perdón. Nos fuimos. Ajá. Entonces, como ustedes pueden apreciar, cuando nosotros decíamos que los agentes económicos venezolanos tenían la oportunidad de volver a participar en mercados con productos que tradicionalmente había exportado a Colombia, lo justificamos en el hecho de que muchos de esos productos son o representan necesidades imperiosas para la economía colombiana. Por tal razón, una recuperación de estas industrias, en especial la industria siderúrgica, la industria de la petroquímica, la industria petrolera, daría lugar a que tuviéramos oportunidades en el mercado colombiano con productos tradicionalmente exportados hacia ese destino. Pero bien, como se decía en la tesis que propusimos, esto es algo que no se puede lograr de la noche hacia la de la noche a la mañana. Tengamos en cuenta que lo primordial es un cambio en las erradas políticas económicas que han caracterizado el gobierno bolivariano desde sus inicios y con un asiento mayor en la primera década del siglo XX. La década de las expropiaciones, de las ventas forzosas, de las estatizaciones, que dio lugar precisamente a un colapso en el sector industrial y en el sector
de la agroindustria y en el sector de las materias primas e incluso del agro venezolano. A eso le vamos a añadir entonces que se hace necesario crear un clima más adecuado para los negocios. Y en gran medida eso tiene que ver con el contenido de la exposición anterior. Un mejor clima de negocios para los venezolanos, para los colombianos en Venezuela y para los colombianos fuera de Venezuela en cuanto al intercambio comercial. También es necesario, por supuesto, una mayor armonía en las relaciones diplomáticas. Eso es innegable. Y, como lo decíamos al principio, el cese de las medidas unilaterales que en estos momentos están ejerciendo una presión negativa sobre sectores importantes de la economía venezolana. En una encuesta reciente hecha por la Cámara de Integración de Venezuela y Colombia, la CABECOL, a los empresarios del eje fronterizo del Táchira, dado su importancia en cuanto a lo que es la dinámica comercial entre el norte de Santander y el estado Táchira, allí más del 47% señalan que tienen expectativas favorables en cuanto a los ingresos que van a percibir luego del año 2022 al concretarse lo que es la apertura de la frontera colombo-venezolana. Ellos mismos manifiestan que tienen oportunidades en el mercado colombiano y que esas oportunidades las ven en función de que para este momento solo están utilizando entre el 37 y el 40% de su capacidad instalada. Entonces, en el momento en que haya una apertura sostenida de las relaciones comerciales entre ambos países, los empresarios tachirenses tendrían capacidad instalada para hacerle frente a las preferencias del mercado colombiano, en especial a las del mercado del norte de Santander. Indican también que ellos perciben unas mejoras moderadas aún en el clima de negocios en Venezuela. Es decir, menos controles por parte del Estado. Y esto podría contribuir entonces al desarrollo de sus actividades de negocios. Estas y otras variables dejan entonces percibir que al menos en el estado Táchira, en el eje del intercambio comercial Táchira Norte de Santander, hay expectativas favorables con respecto a lo que tiene que ver con el intercambio comercial. Bien, además de esta percepción entonces favorable hacia lo que puede ser el futuro del intercambio comercial, debemos nosotros tener en consideración que la geografía, la historia, la cultura nos unen y que ciertamente debemos darle formalidad a ese intercambio comercial. En la medida en que la formalidad del intercambio aumente, en esa medida ese brote de actividades vinculadas con la economía negra que están imperando en el eje fronterizo desde hace tiempo atrás, irán perdiendo fuerza y se irá ganando entonces una mayor cantidad y calidad en el intercambio comercial. Muchas gracias por su atención y espero sus preguntas.
Gracias.